Hola, soy Alexandra Larraondo Alarcón y en esta ocasión vengo con un tema poco conocido por su nombre, pero sí muy cotidiano, y es el hecho de poder inspirarse en la pedagogía de Jesús para enseñar, y no solamente en la educación informal, formal, sino también en iglesias, en conferencias, en instituciones religiosas, pero no cabe duda que Jesús como maestro tiene mucho que enseñarnos en todas las ramas, independientemente de creencias o credos. Emaús, pedagogía de la resurrección. Hecho basado en Lucas 24 del 13 al 35, cuando Jesús después de resucitar camina a Emaús con dos personas que no le reconocieron. Pero entrando en materia, todo esto lo que nos puede enseñar es lo siguiente, pero partamos primero del punto de definir qué es pedagogía. La pedagogía es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican en la enseñanza y en la educación. Y Jesús, el primer pedagogo por excelencia, porque todo lo que hacía lo hacía con una intención, nos da cátedra sobre esto, porque cada uno de sus pasos, cada una de sus palabras tuvo un propósito, tuvo un objetivo. Y cuando nos referimos a la pedagogía de la resurrección, estamos viendo o vamos a analizar cada uno de los actos que provocó que Jesús caminara a Maús con estas personas luego de su resurrección. Algunos califican a Jesús como un revolucionario, algunas personas se han atrevido a decir que los pensamientos de Jesús eran una mentalidad de izquierda, pero no cabe duda que cuando Jesús hablaba lo hacía con una intención, contradijo a las personas que iban en contra de la palabra de Dios, vino a establecer el reino de los cielos porque también denunciaba al mismo tiempo que anunciaba las buenas nuevas, el evangelio. Pero no se nos puede olvidar que Jesús fue a establecer, vino a hacer cumplir la palabra de Dios, cosa que acá en la tierra no lo estaban haciendo, entonces por eso también lo tildan a él de revolucionario, pero bueno, no vamos a entrar entonces en este concepto, sino tal vez en su forma de ser, en su forma de actuar. Vemos entonces a una comunidad que Jesús ya le había advertido que iba a resucitar, pero pocos le creyeron. Y es claro, o sea, hoy en día que una persona resucite, no nos vamos tan lejos, es prácticamente increíble o imposible de creer. Y más en ese tiempo cuando no había tantos avances en ciencia, cuando no había tantas demostraciones de cosas asombrosas, llega Jesús a resucitar y a decir que va a resucitar, pues era algo casi que increíble. Pero miren, en el versículo 15 vemos cómo Jesús se acerca y camina con ellos. Hay una comunidad que está en movimiento, hay una comunidad que está en marcha y Él se sumerge en ellos. Cualquiera podría decir, es el Hijo de Dios, ¿qué va a hacer con esta persona? ¿Por qué se junta con ellos? Simplemente va a demostrar su poder y va a demostrar que sí cumplió lo que prometió y resucitó, pero no. Él en lugar de eso se puso a caminar con estos dos hombres, comenzó a hacerles preguntas, comenzó también a enseñarles, a confrontarles, a conocerlos, porque ante todo cuando los escucha, los conoce. Es decir, él se sumergió en una comunidad, él usó palabras claves para poder llegarles a ellos y fue fácil, es más, cumplió su cometido porque las personas creo que no fue por ignorancia, sino porque lo vieron tan apegado a ellos, tan normal a ellos, que dijeron, este es uno como nosotros. Al llegar como uno de ellos, como uno de nosotros, porque así fue como vino Jesús a la tierra, estoy convencida que si Jesús hubiera venido en nuestra época, seguramente hablaría como nosotros, se vestiría como nosotros, tendría las mismas costumbres nuestras. Al él venir hace más de 2000 años a la tierra, él se adaptó a las costumbres, al contexto al cual llegó. Eso tenemos que tenerlo claro. Y seguramente si él hubiera venido en este tiempo, sus estrategias para llegar, para enseñar, para educar, para consolidar, para discipular, para evangelizar, hubieran sido completamente adecuadas a estos tiempos, adecuadas a la modernidad. Él se sumerge en la comunidad, se atreve a preguntar, se atreve a acompañar el proceso, porque esas personas venían hablando de él, sin saber que era él el que los estaba acompañando. Y él se sumerge, está inmerso en medio de los problemas de las personas, de las dudas que tienen. Y miren, a pesar de que tenían dudas, él no dijo, no duden, yo soy el Hijo de Dios, aquí estoy. No, los escuchó, quería saber sus corazones. Las personas no le estaban creyendo mucho a los discípulos, a las mujeres que estaban diciendo que Jesús había resucitado. Era una duda que tenían. Y él,
al escuchar ya estaba comenzando a identificar la comunidad, estaba comenzando también a conocer a más discípulos, a saber en qué pensaban las personas, qué creían las personas. Y ese es otro punto también que tenemos que nosotros desarrollar como maestros, sumergirnos en las comunidades, escuchar. El primer punto, como ya se los mencioné, es identificarme con las personas a tal punto que las personas digan, es uno como nosotros. Y eso hace que conectemos con ellos. Y lo segundo es sumergirme, escucharles, no decirles, ay, ¿cómo vas a pensar esto? Es claro. No, escuchar, porque lo que para mí es claro no es claro para otra persona. Saber cuáles son sus dudas, saber cuáles son sus recomendaciones, sus comentarios. Así podemos también hacer iglesia, educar, hacer comunidad. El versículo 31 de esta historia del camino de Maús nos dice que los ojos de estos hombres fueron abiertos y le reconocieron. Pero fueron abiertos, supieron quién era él, creyeron en lo que había pasado solo cuando él estuvo sumergido con ellos, cuando estuvo relacionado con ellos. Y yo quiero que mis estudiantes, mis discípulos, mis feligreses, las personas que están a mi cargo, mi congregación, puedan pensar como yo, o puedan ver la realidad, o puedan aprender algo. Tengo que enseñarles a que sus ojos sean abiertos. Y eso solamente pasa cuando yo convivo con ellos, cuando yo entiendo sus realidades, cuando ellos ven que soy uno como ellos y cuando puedo convivir con ellos. Solo así cayeron en cuenta que en realidad todo este tiempo habían estado hablando con el protagonista de la historia, lo que tenía revolucionado a todos los países en ese momento, y era la resurrección de un hombre. Solamente así sus ojos fueron abiertos y pudieron ver. Pero estamos hablando de, no literalmente, sino que volvieron en sí, como la historia del hijo pródigo, volvió en sí, o como diríamos hoy en día, caímos en cuenta, cayeron en cuenta que ellos estaban era con Jesús, luego de que primero se les acercó, se familiarizó con ellos. Y yo quiero que las personas aprendan lo que yo sé, transmitirles algo, tengo que permitir que sus ojos sean abiertos, pero primero tengo que estar con ellos, vivir lo que ellos viven, conocer sus corazones, enseñarles, ser como ellos, porque no los estoy engañando, es claro, soy humano, le estoy enseñando a humanos. La pedagogía me permite llegar a comunidades, a sociedades que, si no es por costumbre, si no es por contexto, si no es por raza, son como yo. Y en pocas palabras, todos somos iguales delante de Dios. Uno como nosotros se sumergió en la comunidad, como diríamos hoy coloquialmente, o para algunos vulgarmente, se untó de pueblo. Y esto provocó que los ojos de las personas a las cuales él quería impactar fueran abiertos. Pero miren, no solamente fueron estos hombres o las mujeres a las cuales Jesús se les presentó cuando resucitó. Él sabía que si impactaba a unos, habían familias enteras, sociedades enteras que a raíz o a través de los que Dios ya había impactado, también iba a impactar. Es decir, la enseñanza y la educación es cíclica y también se reproduce, llega a otras personas. Si yo logro impactar una vida, puedo impactar familias, generaciones enteras. El versículo 33 nos dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Es decir, ellos fueron a contar lo que había pasado, fueron a confirmar lo que había pasado. Dijeron, hay una resurrección, fue el Hijo de Dios, y ahí es cuando avanza la obra misionera. Y es cuando empieza el legado a expandirse por las naciones de la tierra hasta hoy, porque hasta hoy se habla de Jesús, de su pedagogía, de sus métodos de enseñanza, de lo que vino a hacer, de cómo impactó la historia de la humanidad, porque una persona sea atea o no, debe reconocer el impacto de Jesús en la historia. Y esto solamente se logra cuando tenemos claros los objetivos, cuando tenemos estrategias de enseñanza claras. Solamente así podemos provocar un kairos, que fue lo que provocó Jesús cuando estuvo aquí, un kairos, un nuevo tiempo, una transformación. Esta es la pedagogía de la resurrección. Les enseñó cómo se hacía diciendo, miren cómo yo lo hago, los escuchó, los entendió, y solamente así, sin decirles en ese momento, en ese contexto, sin obligarles, es que se expandió el mensaje del Evangelio, que es lo que él tenía. Cuéntame en los comentarios si estás de acuerdo con lo que acabo de exponer, en qué más puede consistir la pedagogía de la resurrección, qué otro tipo de pedagogía conoces. ¿De qué otra forma Jesús revolucionó o nos enseña o nos indica, nos muestra el camino que a través de sus enseñanzas podemos hacer una pedagogía clara aún en estos tiempos? Un abrazo y muchas bendiciones.